Hoy vamos a hablar del Salmo 72. Este salmo, donde son las últimas palabras del rey David, son las que vamos a comentar, las que vamos a platicar este día, y espero que este salmo sea de grande bendición para ustedes. Entonces, comencemos. El reino de un rey justo para Salomón. Dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. O sea, lo que le está pidiendo es que Dios ponga su voluntad en él, que le dé las soluciones correctas. Está buscando que su actuar sea como el de Dios para con su pueblo. Entonces, eso es lo que Salomón empieza a pedirle a Dios, y David, para que lo tenga su hijo, porque David lo tenía. En Israel, todos esperaban al rey como si fuera un Mesías. Todos esperaban que impartiera justicia, juicio, igualdad. Todos esperaban esto. Y un cristiano debe de tener esa capacidad de vivir así, buscando las respuestas de Dios y vivir justamente. Por eso empieza así este salmo y esta oración. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. O sea, conmigo sé justo, yo ya me voy, pero a mi hijo, entonces ayúdalo también. El liderazgo debe estar apegado a estas características que Dios tiene. Entonces nosotros, como reflejo de Dios, debemos de vivirlas. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Él está pasando ya la estafeta de liderazgo que viene del que sigue. Entonces, el anhelo de su corazón, el deseo de su alma, es que el pueblo siga siendo gobernado de la manera correcta. Esa es su intención. Que Dios sea el que, por medio de un ser humano, haga el bien a su pueblo, en este caso por medio del rey. ¿Qué vamos a hacer con el poder que Dios nos ha delegado? Con el cargo, con el puesto. ¿Cómo vamos a juzgar y cómo vamos a atender al afligido? Porque ese poder que Dios nos da es para ayudar. Entonces, ¿qué vemos en este salmo? También una profecía para Cristo, hablando del futuro, de lo que Él le iba a hacer al pueblo que estaba sumergido en oscuridad. Entonces, de una manera poética, excelsa, sublime, David empieza a dejar este salmo para que sea una oración, para que sea una plegaria, para que esté constante en ellos. Los montes llevarán paz al pueblo, o sea, los líderes, los encumbrados. Está haciendo una analogía. O sea, los que más sobresalen, por ejemplo, de la tierra, pues son los montes, las montañas, los lugares altos. De esa manera los tipifica David, diciéndole montes, por grandes, por poderosos, por su prominencia. Entonces dice: ellos van a llevar paz al pueblo, y los collados justicia. O sea, los collados que están abajito de los montes, cerca del pueblo. O sea, está hablando del nivel de liderazgo. Eso es lo que está diciendo. Cómo la bendición va a ser en cascada, de los montes a los collados. Y así nosotros debemos de trabajar. Todo empieza en Dios, la bendición que fluye, que cae, que se derrama y que cae sobre los liderazgos, sobre los pastores, sobre los líderes, sobre el pueblo. Entonces, ahí es donde nosotros llevamos entonces paz y justicia. Eso es lo que debemos de proveer todos los que estamos agarrados de la mano de Dios, porque Dios es esto. Él es el príncipe de paz y Él es justo. No debe de haber en nosotros otra intención, no debe de haber en nosotros otras situaciones. Juzgará a los afligidos del pueblo. O sea, los va a atender a los que menos tienen, a los más necesitados. Y va a salvar a los hijos de los menesterosos, los que no tienen defensa, los que nadie los ayuda. Y va a aplastar al que se aprovecha de ellos. Eso es lo que va a hacer el rey. Eso es lo que David le está proyectando a Salomón. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Salvar al menesteroso, al que no tiene nada y que nadie va a dar nada por él. Eso vino a hacer Cristo. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. O sea, está hablando de un reino eterno. Lo que dure el reinado de Salomón, porque Dios trajo paz. Pero también hablando del Mesías, donde su reino sería eterno. Porque unos 950 años después llegaría Jesucristo. Y su reino iba a pasar generación a generación, ¿no? Entonces,
Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. O sea, va a haber abundancia de vida, va a haber abundancia de alimento, florecimiento, crecimiento. Él va a limpiar la hierba cortada. O sea, va a descender como la lluvia sobre la hierba cortada, porque la hierba cortada, que es la que bebe, no tiene nada seco. Es la que absorbe todo. Así va a caer sobre esa lluvia que trae. No tiene plaga. Está podada. La hierba cortada está cuidada, está sana, está nueva. Entonces va a descender como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Y aquí bien sería bueno aplicar que nosotros debemos de ser como esa hierba cortada. O sea, que no hay malas hierbas para evitarlas. Evita hongos, plagas, las manchas que ensucian hasta la ropa cuando pisas esa hierba. Cuando la hierba está cortada, detectas los animales que quieren traer plaga y pones trampas. El derramamiento del Espíritu Santo es sobre las personas que son como la hierba cortada, o sea, que están teniendo un cuidado de ellos, que se podan de las cosas que no les sirven, que no se ensucian, que no se manchan, que quitan lo seco y lo muerto, lo que no ayuda, lo viejo. Entonces, hablar de la hierba cortada es hablar de una vida que va a tono con lo que Dios quiere hacer. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo, como habla aquí, o sea, cuando habla de que la lluvia desciende, es hablar de derramamiento. Hierba cortada, entonces una vida cuidada, ¿no? Qué bendición es la palabra de Dios, como su Espíritu Santo nos abre panoramas. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna, o sea, hasta que Cristo venga con toda la sabiduría que Dios le había dado. Dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Su reino no va a tener límites. La palabra de Dios va a correr libremente, el evangelio. Todas sus enseñanzas van a ser traspasadas de generación en generación. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos van a lamer el polvo. O sea, toda rodilla se va a postrar ante él. Sus enemigos van a ser derrotados. Esto pasó en el tiempo de Salomón, que vivió en paz, y en el tiempo de Cristo, que él también en ese reino glorioso va a vivir en paz. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. O sea, Salomón estaba viviendo esto como los reyes que estaban cerca, que colindaban con ellos, ofrecían cosas para el templo, porque había paz, había amistad. Hiram le mandó al rey de Salomón plata, oro, marfil, pavos, monos, todas esas cosas. Y de Sabá el incienso, las especies aromáticas, como honor, como honra. Pero también está viendo el futuro, porque cuando vienen aquellos reyes de Oriente, vienen a honrar a Jesús. Y esto significa que le traen de las riquezas que hay en esas tierras. Entonces, traer de la riqueza que hay en alguna tierra es un honor. Te estoy trayendo de lo mejor de donde yo estoy. Entonces, imagínense cuando nosotros le damos nuestra vida a Cristo, lo estamos honrando porque le estamos dando lo mejor que hay en nosotros. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, ¿no? Entonces, él va viendo ese futuro. En el tiempo de Salomón había paz, todos estaban en paz con él. Pero ante Cristo se van a postrar todas las naciones, todos van a honrar al rey. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Él va a ayudar a los que nadie ayuda. Y le damos la gloria a Dios porque si alguien nos vino a ayudar, fue él cuando nadie. Entonces, ¿qué está haciendo David? Está dejando un testamento público, una herencia pública, una carga pública de lo que Salomón va a hacer. Le está diciendo, él va a hacer esto, él nos va a ayudar en esto. Los menesterosos no van a sufrir, él los va a bendecir, él los va a cuidar. Qué bonito sería que del liderazgo del cristianismo todo el mundo esperara cosas así en otros. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres, del que no tiene refugio, del que no vas a recibir nada a cambio, del que no esperas paga. Es ayudar sin esperar. De engaño y de violencia redimirá las almas y la sangre de ellos será preciosa ante tus ojos. O sea, porque
Con él viene el valor de la creación de Dios, la verdad, la que hace libre. Porque para Dios la muerte de sus santos es preciosa, aunque para el mundo no valga nada. Entonces dice, Salomón va a venir a reinar así, va a redimir las almas, porque es preciosa para él la vida de los seres humanos. No hace distinciones. Y es lo mismo que nos dice la palabra de Cristo. Él vino y no hizo acepción de personas. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Todo lo mejor es para el pueblo de Dios. Por eso Dios mandó a su Hijo para dar su vida por la humanidad. Entonces hay una bendición que es para todos. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Entonces voy cerrando ya este salmo. Un fruto grandioso y pesado, como Dios lo sabe dar. Así con muchos discípulos, con muchos líderes en todos los sentidos. Ellos estarán en lo más alto y por todos lados para predicar el evangelio. Será un fruto abundante, como un frondoso bosque que hace ruido con el viento de tanto fruto tan pesado. Así es como los discípulos de Cristo iban a salir, florecer, con un puñado de grano en la tierra, o sea, con un puñito de esos 12, pero que los puso en lo más alto con la verdad. Y su fruto era ruido como el Líbano. Todos oían ese ruido del fruto de los árboles del Líbano, como florecían. Así, haciendo una metáfora con respecto al evangelio y a lo que iban a hacer los discípulos, lo hace aquí el Señor. Lo está poniendo como un símil, pero hay que interpretarlo por medio del Espíritu Santo. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol, o sea, eternamente. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. En cierta manera y en cierto nivel lo vemos en Salomón, porque su padre lo está externando, lo está diciendo, pero esto lo vemos cumplido perfectamente en Cristo. En él, su nombre para siempre, poderoso nombre, no hay un nombre como el de él. Su nombre va a durar mientras dure la creación y más allá. En él son bendecidas todas las naciones. Se está recordando de la promesa que le hicieron a Abraham, capítulo 12 de Génesis. Y ahora en conclusión con Cristo. Y lo van a llamar bienaventurado porque todo el mundo lo adorará. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel. Amén. El único que hace maravillas, porque es el único que existe. Es el único Dios todopoderoso. Bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra se llena de su gloria. Amén y amén. O sea, así va a ser y así va a ser. Es una confirmación. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Esta es la última alabanza. Este es el último salmo de este rey, Salmo 72. Y de aquí en adelante los salmos que vamos a hablar son salmos que escribió Salomón o otras personas. Entonces espero que esta palabra profética que este rey hizo acerca de su hijo y acerca del Mesías eterno que es Cristo, sean de grande bendición y que traigan una reflexión a nuestro ministerio, a nuestro llamado para hacerlo así. Pensar en los que menos tienen, tener cuidado de los débiles, ayudar siempre, estar listos para glorificar el nombre de Dios, que el poder que Dios nos da, la autoridad, el cargo, el puesto, sea para bendecir a los demás y que Dios se regocije en todo lo que hagamos siempre, que su nombre sea glorificado. Te invito a que veas en el playlist de este canal los casi 90 salmos que he comentado y que serán de grande bendición para tu vida. Así que ánimo en todo. Bendiciones.